Buenas tardes, estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. La cápsula que están viendo es un reforzamiento de la unidad 1, la hidrósfera, y está hecha junto a la profesora Aranza Huenchual, y es para los quintos básicos. Objetivos. Describir la distribución del agua dulce y salada en la Tierra, considerando océanos, glaciares, ríos y lagos, aguas subterráneas, nubes y vapor de agua. Describir las características de los océanos y lagos, variación de temperatura, luminosidad y presión en relación con la profundidad, diversidad de flora y fauna y movimiento de las aguas. Y por último, explicar efectos positivos y negativos de la actividad humana en la hidrósfera. Los temas a revisar están divididos en tres. En primer lugar, las características de la hidrósfera. En segundo lugar, presión, temperatura y luminosidad. Y por último, actividad humana en la hidrósfera. Comencemos. Las características de la hidrósfera. La hidrósfera corresponde al agua que hay en nuestro planeta. Y esta agua está dividida en aguas saladas y aguas dulces. Con respecto al agua salada, podemos decir que corresponde al 97,5% del total de agua que existe en nuestro planeta y tiene una gran concentración de sales minerales. Es por eso que recibe el nombre de agua salada. Se encuentran en los océanos y en el mar. Los océanos son grandes extensiones de aguas saladas y el mar es de menor tamaño. Con respecto al agua dulce, podemos decir que corresponde desde el 2,5 al 3% del total de las aguas y su concentración de sales minerales es menor y son aptas para el consumo humano. Ahora es importante decir que el agua más apta para el consumo humano es el agua potable. Con respecto al agua dulce, tenemos las aguas superficiales, donde están, por ejemplo, los ríos, los lagos, el agua de los humedales. Tenemos también el agua subterránea, que es el agua que está debajo de la superficie. Y por último, tenemos el agua en estado sólido, que son los casquetes polares y los glaciares. Es súper importante recordar que nuestro país es un privilegiado porque cuenta con muchos glaciares. Sin embargo, debido al calentamiento global y al cambio climático principalmente, estos elementos del paisaje han ido cambiando. Acá tenemos el porcentaje que representa la distribución del agua en nuestro planeta. Tenemos que el 97% corresponde a agua salada y el 3% corresponde a agua dulce. Con respecto a la presión, a la temperatura y a la luminosidad, podemos decir que la presión es la fuerza ejercida en una determinada área, mientras que la temperatura es la agitación o el movimiento de las partículas. Estos factores cambian cuando varía la profundidad de las fuentes de agua. A medida que aumenta la profundidad, la presión también aumenta. En cambio, la luminosidad y la temperatura disminuyen. Y esto ha permitido que hayan muchos lugares en las profundidades del mar que nosotros no conozcamos en cuanto a sus ecosistemas, por ejemplo. Acá tenemos el fondo del mar. Con respecto al fondo del mar, podemos decir que la presión se incrementa a medida que va aumentando la profundidad. La temperatura generalmente disminuye con la profundidad de las aguas y la luminosidad va a depender de la zona donde nos encontremos, siendo más luminoso a lo superior del mar y siendo menos luminoso en las profundidades. Con respecto a los lagos, podemos decir que la temperatura
no enfrenta tantas variaciones. ¿Por qué? Porque los lagos en general no son tan profundos. Sin embargo, cuando estos son profundos, ocurre lo mismo que en el mar. A medida que vamos descendiendo, la temperatura disminuye. Con respecto a la luminosidad, ocurre lo mismo que en el océano. O sea, la intensidad de la luz va disminuyendo a medida que avanzamos en la profundidad. Este hecho es más notorio en lagos profundos y obviamente con mayor grado de turbiedad. Y con respecto a la presión, podemos decir que, al igual que en el mar, la presión al interior de un lago aumenta con el incremento de la profundidad. En general, los lagos son menos profundos que los océanos, sin embargo, existen algunos lagos que son muy profundos, como por ejemplo el lago Baikal en Siberia, que alcanza una profundidad superior a los 1600 metros, o sea, estamos hablando de un lago muy profundo, ¿ya? La actividad humana en la hidrosfera. Hay muchas actividades que realizamos los seres humanos que alteran de manera negativa a la hidrosfera. Por ejemplo, dentro de estas actividades tenemos verter los desechos de las industrias a los ríos, dejar la basura en fuentes de agua, los accidentes que ocurren con los buques petroleros, la mala utilización del recurso hídrico, y lamentablemente no solo se ve afectada el agua, sino que también todos los seres vivos que habitan en estos ecosistemas. Y ahora vamos a observar algunas fotografías relacionadas a este hecho. Aquí tenemos que los animales marinos quedan atrapados en la basura o bien confunden la basura con sus alimentos. Y eso obviamente puede generar que este animalito pueda dejar de existir. También tenemos que cuando ocurre un accidente de petróleo, las especies quedan cubiertas y el petróleo es una sustancia tan fuerte y tóxica que lo más probable es que este ejemplar no pueda sobrevivir. Y además tenemos que los seres humanos pueden contraer infecciones al utilizar para sus distintas actividades las aguas contaminadas. Y eso obviamente no debería pasar. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo por esta cápsula. Es súper importante que se conecten a las clases, que pongan atención y que pregunten lo que no entienden. Les agradecemos mucho con la profesora Aranza que hayan entrado al canal de YouTube para poder ver este resumen de lo que hemos visto durante este mes. Muchas gracias y que estén muy bien. Chao.